identificar qué problemáticas existen en el país y dar solución a estas problemáticas, ¿correcto? No, Roy, no entiendo muy bien. El Estado lo que debe garantizar es, uno, debe actuar primero en un escenario de preservar, debe actuar en un escenario donde no se tenga que llegar al impacto, a la contaminación. Pero como estamos muy lejos de esa realidad, por eh, por la geografía del país, por la variedad de actividades con las que cuenta y los recursos limitados del Estado, vamos a decir a efectos del día de hoy que el rol del Estado es identificar las problemáticas y dar solución a esas problemáticas. Y las problemáticas existen en todo el territorio nacional, desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste. Y cada región va a tener sus particularidades. Por ejemplo, en las regiones de selva o las regiones que tengan selva, la problemática puede ser que gire en torno a la tala ilegal, mientras que las problemáticas que sean en casco urbano pueden ser distintas del casco rural. Quizás en casco urbano, como es Lima, tengamos problemas de residuos sólidos, la inadecuada disposición. En otras regiones donde la presencia de mineral es atractiva para el sector privado, así como para personas particulares, puede ser que la problemática gire en torno a la minería ilegal. En otras regiones donde la sobrepoblación de la región o donde la infraestructura no te permita brindar servicios adecuados, tendremos problemas como los del servicio de saneamiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Recapitulando un poco. Hablamos que el Estado, ya indicamos primero que había una relación tripartita. No se olviden de esa relación tripartita porque es muy importante. Pero indicamos de que cuando hablamos de el deber de preservar le corresponde a los tres actores. Pero hoy día vamos a hablar del Estado personificado en el gobierno. Entonces, hablamos que el deber es de identificar las problemáticas y de dar solución a estas problemáticas, las cuales van a variar dependiendo de la región en la que nos encontremos. ¿Correcto? Daniel, discúlpame, ¿hasta acá tenemos alguna pregunta? Por favor, quienes estén participando el día de hoy. Correcto. Quienes estén viéndonos o quienes estén interactuando con nosotros, por favor, necesito que haga dinámica esta presentación. Entonces, continuamos. Hablamos de un control, ahora hablamos de cuál es el momento o la oportunidad en la que el Estado puede intervenir en el tema ambiental. Hablamos siempre de un control ex ante y un control ex post. Hablamos de un control ex ante cuando hablamos de aquellas acciones que realiza el Estado antes del inicio de actividades. Y hablamos de un control ex post luego de iniciar las actividades. Ojo, no estoy hablando de luego de obtenido los permisos o las autorizaciones. Ahorita solamente estoy hablando de actividades, porque lo normal es que si yo, Roy Cárdenas, quiero desarrollar actividades, yo tengo que acudir a la entidad competente y tengo que realizar los trámites correspondientes y de acuerdo a la normativa vigente, contar con la certificación ambiental para recién poder iniciar actividades. Pero lamentablemente en el Perú no siempre es así. Entonces, ¿qué es lo que quiero establecer en esta lámina? Que la oportunidad va a ser antes o después del inicio de actividades. Antes del inicio, por ejemplo, en un proceso regular, estamos hablando del proceso de la certificación ambiental. Es el momento en el cual el Estado puede entrar para identificar qué impactos ambientales pueden existir en el desarrollo del proyecto. Claro que el Estado va a actuar en base a lo que el privado o el particular le proporcione. Básicamente, el particular que ha contratado una consultora para que le desarrolle un estudio de impacto ambiental. Ese es el momento ex ante donde el Estado puede intervenir para identificar y prevenir antes de que se inicien las actividades. Y una vez que se inician las actividades, lo que el Estado hace es cumplir con su rol supervisor, ¿correcto? Lo que hace es verifica o supervisa aquellas actividades que se están desarrollando para comprobar que se estén cumpliendo las obligaciones establecidas en la normativa o en el instrumento de gestión ambiental. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuál es la oportunidad, antes o después del inicio de actividades, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de Estado, hablamos de un ente muy gaseoso, Estado. El Estado puede ser una entidad municipal, puede ser una entidad, un organismo técnico especializado. Entonces, ¿cómo se ordena el Estado? Para empezar, debemos indicar que el Estado tiene tres niveles de gobierno, ¿correcto? El gobierno
central, el gobierno regional y el gobierno local. Pero, ¿qué sucede a nivel nacional? ¿Cómo se ordena el aparato estatal? Entonces, para quienes quieran revisar un poco, pueden revisar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo te habla de los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Se dice que los sistemas administrativos están relacionados al correcto uso de los recursos, mientras que, por otro lado, los sistemas funcionales están relacionados al cumplimiento de las políticas públicas. Si hoy día estamos reunidos para analizar un tema como el ambiental, se entiende que estos sistemas funcionales que vamos a abordar el día de hoy están relacionados a cumplir la política nacional ambiental. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son estos sistemas funcionales? Los sistemas funcionales son los que pueden observar ustedes en esta lámina. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que está conformado a su vez por 5 sistemas: el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Sistema Nacional de Información Ambiental. Cada uno de estos sistemas lo que van a buscar es coadyuvar al logro del cumplimiento de la política pública. Y a su vez, cada uno de estos sistemas está a cargo de un ente rector, ¿correcto? Y ese ente rector lo que busca es consolidar su sistema. Y para ello va a acudir a otros niveles de gobierno, como puede ser el gobierno regional o el gobierno local. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental está a cargo, el ente rector es el MINAM, y lo que gira en torno a todo lo que es la certificación ambiental. El Sistema Nacional de Recursos Hídricos está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas a cargo del CERNAM, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental está a cargo del OEFA, ¿correcto? Y también tenemos un Sistema Nacional de Información Ambiental que está a cargo del MINAM. Entonces, como recapitulando un poco, cada uno de estos sistemas lo que va a buscar es el logro de la política pública en materia ambiental, que es lo que hoy día nos reúne, ¿correcto? Daniel, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? Bueno, ahora mismo estoy revisando Facebook. Disculpe la interferencia. Disculpe la interferencia. No, no se preocupe. Ok, ok. Bueno, desde Facebook ninguna. Ahora desde Google Meet tenemos un saludo desde Colombia de Vitalio. Vitalito. Okay. Un gusto, un saludo a todos mis amigos, nuestros hermanos de Colombia. Bueno, entonces continuamos para no retrasarnos más. Como había indicado, cada uno de esos sistemas funcionales está a cargo de un ente rector. Entonces, les comentaba a ustedes de que lo que busca el ente rector de cada uno de estos sistemas es consolidar su sistema. Y para ello debe interactuar de manera dinámica y permanente con otros niveles de gobierno. En este caso tenemos en el Perú es un país unitario, pero también es descentralizado. ¿Qué quiere decir descentralizado? Que las competencias han sido transferidas desde el gobierno nacional hacia el gobierno regional y el gobierno local. ¿Correcto? Desde mediados de los años 2000 se inició este proceso de descentralización. ¿Qué se buscaba con el proceso de descentralización? Pues consolidar a las regiones, ¿correcto? Y eso también se denominó como el proceso de regionalización. Lamentablemente, ¿qué fue lo que pasó en el Perú? Lo que ustedes pueden ver en la ley de bases de descentralización es que te indica que se buscan crear regiones en virtud de sus potenciales naturales o económicos. Esto es que de las 24 o 25 regiones que tenemos hoy por hoy, la idea era que en el proceso de regionalización no sean 25, quizás sean 10, sean 11, sean 12. La idea era reducir, pero respondiendo a capacidades económicas o de recursos naturales. Lo que pasó en el Perú es que nadie quiso soltar, por así decirlo, a la gallinita de huevos de oro, y lo que pasó es que al final se convirtió a cada departamento en región, un proceso que considero yo fracasó, que estuvo muy bien pensado, pero que fracasó lamentablemente. Entonces,
lo que decíamos es que a partir del año 2000 se inició con este proceso de descentralización en la cual desde el gobierno nacional se fueron transfiriendo competencias al gobierno regional y gobierno local. Eso es lo que se denominó como el proceso de descentralización. Ahora, ¿por qué es importante indicar que es una descentralización y no es un proceso similar como el de Argentina? ¿Por qué? Porque en el Perú existe un proceso de descentralización, pero no quiere decir que las regiones o, o los municipios van a actuar bajo un libre albedrío o autonomía. No es así, sino que, y esto lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional, ellos responden a un principio de solidaridad, un principio de lealtad, en la cual te dice que los gobiernos regionales y locales deben desarrollar sus políticas bajo un principio de lealtad respecto del superior, ¿correcto? Eso es, yo como gobierno regional no puedo excederme en mis competencias. Para empezar, no puedo excederme por el principio de legalidad en la administración pública, ¿correcto? Pero a su vez dice que no puedo realizar acciones que vayan en contra de lo aprobado por el gobierno nacional. Es por eso que los gobiernos, las políticas regionales se busca que siempre respondan a la política nacional. Es por eso que, y quizás trayendo un ejemplo más reciente, la ley sobre cambio climático establece la estrategia nacional contra el cambio climático. ¿Qué es lo que te dice? Que los gobiernos regionales también van a contar con sus estrategias regionales y estas estrategias regionales deben responder al gobierno nacional, porque si no, no se van a lograr los objetivos. ¿Y cuál es el filtro? Se establece de que es el MINAM el que debe tener la opinión favorable, el gobierno regional debe tener la opinión favorable del MINAM para aprobar su estrategia regional. ¿Qué es lo que se está buscando con esto? De que los gobiernos regionales no se disparen a aprobar sus propias estrategias y que pueden diferenciarse de la estrategia nacional. Entonces vemos cómo en el Perú, pese a que tenemos un proceso de descentralización que se están transfiriendo competencias, no estamos en un escenario en el cual el gobierno regional y el gobierno local van a actuar de manera aislada, sino que tienen que actuar de manera coordinada. Y ustedes se preguntarán, Roy, ¿pero es el único principio el de lealtad hacia el superior? Hay otro principio de lealtad que es el del superior hacia el inferior. Esto es, yo te transfiero competencias, pero también te tengo que acompañar en el proceso. No es que te transfiero las competencias y me desentiendo de aquí en adelante y ahí ve tú cómo desarrollas la competencia. No. El Tribunal Constitucional ha hablado de esta lealtad nacional en la cual dice que el gobierno nacional tiene que acompañar a los gobiernos regionales y locales para el desarrollo de sus competencias. Pese a que, como ya la normativa dice, tienen autonomía administrativa y presupuestaria. Disculpe, pero continuando con la exposición. Es importante indicar cuando hablamos de materia ambiental que hablé hace un momento del principio de lealtad del principio de legalidad en la administración pública. ¿Qué te dice este principio? Que las entidades públicas tienen que actuar en el marco de sus competencias. Esto es, yo no puedo desarrollar o no puedo ejercer una competencia que no se me ha sido transferida. ¿Y por qué voy a colación esto con materia ambiental? Porque sucede que en el lugar donde nosotros vivimos, en el distrito donde nosotros vivimos, en la región, existen infinidad de problemáticas ambientales y como nosotros tenemos un mayor contacto o la entidad pública que está más cerca a nosotros es el municipio, lo que buscamos es que el municipio solucione nuestras problemáticas, cuando no siempre va a poder ser el llamado por un tema de que no es competente, ¿correcto? Sucedía, por ejemplo, cuando yo interactuaba con los funcionarios de las municipalidades, que los ciudadanos iban y le pedían que actúe respecto a la actividad minera que se desarrollaba en su localidad. Y el municipio nos decía, pero yo puedo hacer algo. No puedes, más que canalizar estos pedidos con la autoridad competente, porque tú no eres el competente de acuerdo a la normativa vigente. Entonces es importante que cuando hablamos de el rol del Estado en materia ambiental, hablemos de competencias. Esto es, tenemos que conocer cuáles son las competencias que tiene cada entidad pública para no inducir en error a estas. Porque ¿qué pasa si una municipalidad, por querer ser bueno con su ciudadano, le dice, está bien, hay una actividad minera, no soy competente, pero voy a ir a supervisar? ¿Qué es lo que pasa? Que tú vas a supervisar al administrador y el administrador va a cuestionar tu competencia. Te dirá, ya, está bien, entra, supervisa, verifica, paséate. Entonces tú, bajo un tema de buena fe o muy confiado, vas a entrar, vas a supervisar
creyendo de que vas a solucionar la problemática, pero lo que va a pasar es que tú vas a elaborar un informe, le vas a trasladar al administrador y el administrador te va a decir, sabes que tú no eres competente, así que lo que has hecho poco o nada sirve. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos gastando recursos como Estado, recursos que para la entidad pública son limitados. Entonces, eso es lo que viene sucediendo del superior al inferior. ¿Qué es lo que viene sucediendo también a nivel de gobierno nacional? Que se viene, hace unos años teníamos un escenario en el cual las entidades eran juez y parte, era quienes aprobaban los estudios de impacto ambiental, pero era también quienes supervisaban estos estudios de impacto ambiental o estas actividades que se desarrollaban en el marco de los estudios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que muy probablemente la oficina o la dirección o la unidad que supervisaba no iba a decir, sabes que este estudio ha sido mal aprobado porque era dispararse a los pies. Entonces lo que se buscó para que no sean juez y parte, se distribuyeron las competencias entre un órgano certificador, un organismo certificador y un organismo fiscalizador. Es lo que se está buscando. Es por eso que hoy por hoy tenemos a una entidad que se denomina SENACE, que está viendo todo el tema de la certificación ambiental, y tenemos otro organismo que es el OEPA, que ve todo el tema de fiscalización ambiental, lo que es control ex ante y control ex post. Es muy importante saber eso, porque cada una de estas también va a tener competencias. A veces cuando sale alguna noticia decimos, pero ¿por qué el OEPA no identificó esto al momento de aprobar el estudio de impacto ambiental? Y dice, pero un momento, yo no soy el competente para aprobar un estudio de impacto ambiental. Yo soy quien entra a tallar una vez que se inician las actividades. El protagonista es otro. Entonces es muy importante también conocer eso, porque si no conocemos puede ser que estemos disparando, gastando pólvora en gallinazo, ¿correcto? Entonces cuando hablamos del rol del Estado en materia ambiental, tenemos, para recapitular un poco, y Daniel, te pido que vayas verificando en Facebook si tenemos alguna pregunta Sí, o en el nick. justo Ok. desde lo que usted estaba comentando, hay un comentario en Facebook por parte de A ver, Cristina. Dice, sí, sí, nos puedes decir. A ver. pero la OEFA no cumple sus funciones, menciona Chris. Es justamente, Ah, era del tema respecto al cual usted estaba hablando. bueno, es un comentario de no, te diría de que hoy por hoy el OEF es la entidad competente para, pero no es la única entidad. Quizás yo he hablado ahorita del organismo fiscalizador como OEFA, pero existen otros organismos fiscalizadores, no es el único. Tenemos también el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, solamente cada uno actúa en el marco de sus competencias. En un momento voy a poner un ejemplo que es el que más ha sonado quizás en los últimos años en el Perú, pero, y gracias por el comentario quien lo haya realizado en redes, porque me permite establecer de que cuando hablamos de organismo fiscalizador, no es el OEPA el único organismo fiscalizador. Existen otras, como se denomina, entidades de fiscalización ambiental, como son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Así como el organismo certificador, yo he indicado que SENACE, y hoy por hoy se vienen transfiriendo competencias de certificación hacia este organismo, van a haber unas actividades que no va a certificar el SENACE, ¿correcto? Porque el SENACE ha sido pensado en estudios de impacto ambiental semi-desarrollados, semi-detallados en algunos casos y los detallados. Entonces los días van a quedar, por ejemplo, en otras entidades que podrían ser o gobierno regional o gobierno local. Pero lo que quiero establecer en la lámina de hoy, de estas láminas que estamos viendo, es que es muy importante conocer el tema de las competencias. Puede que este comentario que no he realizado esté relacionado a una lámina que voy a ver después, que es lo que podemos hacer en este tipo de situaciones, ¿correcto? Pero es lo que quería comentarles hasta este momento. Entonces, como ya indicamos, tenemos que conocer para ver las problemáticas ambientales, identificemos que saber cuál es la entidad competente, porque si no, como decía, vamos a gastar, como se dice coloquialmente, pólvora en gallinazo. Tenemos que saber cuál es la entidad competente que va a ver el tema de minería, cuál es el tema que la entidad competente que va a ver el tema de saneamiento, cuál es la entidad competente que va a ver el tema de minería ilegal, para poder saber a quién acudir. Con esto no quiere decir que el deber de fiscalización por parte a la administración pública para que se desempeñe sus funciones está a cargo de nosotros y que el Estado va a actuar a pedido de parte. No, el Estado debe actuar de oficio para atender las problemáticas y garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado de la población. Lo que yo digo es que como ciudadanos también debemos conocer cuál es la entidad competente para acudir a quien corresponda.
y no, quizás no dilatar procesos con entidades que no sean competentes. Ahora, hemos hablado de la certificación, de la fiscalización, y surge la pregunta, ¿y estas entidades son las únicas? Y justamente iba acá a colación este comentario que nos realizaban. Existen otras entidades que, si bien no entran a tallar de manera directa, tienen cierta incidencia en el tema ambiental en el país. ¿Cómo es esto? Es que por facultades que le han sido conferidas, pueden solicitar información y solicitar la intervención de las entidades competentes, sea en materia de certificación o sea en materia de fiscalización. Que no existen problemáticas en materia de certificación, sí las existen también. Teníamos el caso del terminal portuario en Paracas, donde no era un tema de fiscalización, sino un tema de certificación, donde el competente no era el UEFA, sino el SENACE. Entonces, veamos que en la etapa de certificación también, ¿cuántas veces no hemos visto casos, por ejemplo, de procesos de proyectos o proyectos de infraestructura que se van a desarrollar y no cuentan todavía con la certificación ambiental, o el proceso de certificación ambiental no está cumpliendo las etapas o los deberes, como puede ser, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana, los talleres informativos? Entonces, veamos que las problemáticas pueden girar en torno al control ex ante como al control ex post. Pero ahorita quiero comentarles acerca de estas otras entidades que no intervienen de manera directa, sino que pueden solicitar la intervención de la entidad competente. ¿Cuáles son estas tres entidades? O bueno, ¿cuáles son algunas de estas entidades? Tenemos, por ejemplo, el caso de la Defensoría del Pueblo, tenemos el caso del Congreso de la República y tenemos el caso del Ministerio Público. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo ha entrado a intervenir en diferentes problemáticas, sea realizando las exhortaciones o las recomendaciones a las entidades competentes, ¿correcto? Un caso, por ejemplo, también en el marco del contexto de pandemia, ha sido la intervención en los temas de establecimientos de salud, por ejemplo, para el tema de las camas UCI. Aquí vemos cómo la Defensoría del Pueblo no es el competente para implementar las camas UCI, pero sí es un competente o, es un velador, o busca velar o garantizar que las entidades cumplan con sus funciones y a través de esto garantizar el efectivo goce de los derechos fundamentales. Entonces, cuando vemos que una entidad no cumple sus funciones, podemos acudir a entidades como la Defensoría del Pueblo. Otro caso es el del Congreso de la República. He tenido oportunidad de participar en diferentes espacios de diálogo en los cuales el Congreso o alguna comisión ha citado entidades competentes en virtud a denuncias realizadas por ciudadanos, ¿correcto? Lo que sucede normalmente es que el ciudadano para garantizar que el Estado, o no para garantizar, sino para, de cierta manera, asegurarse de que el Estado vaya a cumplir con sus funciones, lo que realiza es cruza comunicaciones a diferentes entidades. Cruza la comunicación a la Defensoría del Pueblo, al Congreso de la República, a la entidad competente, a la OEFA, para que ver si alguien le da respuesta. ¿Correcto? Entonces, yo también he trabajado en algunas entidades donde a veces llega una comunicación de la Defensoría del Pueblo y se atiende y luego llega una comunicación del Congreso de la República que gira en torno a la misma problemática. ¿Correcto? El Ministerio Público también actúa, pero entendamos algo, que el Ministerio Público no actúa en el ámbito administrativo, sino en el ámbito penal o el ámbito jurisdiccional. Esto es, mientras entidades públicas buscan identificar infracciones, lo que el Ministerio Público busca es verificar si se ha cometido algún delito, ¿correcto? Uno es el ámbito administrativo y otro es el ámbito jurisdiccional. Aquí estamos hablando de infracciones administrativas y en el ámbito jurisdiccional hablamos de delitos o faltas, ¿correcto? El Ministerio Público también en más de una ocasión ha intervenido en el marco de su rol preventivo como investigaciones preventivas, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos del rol del Estado en materia ambiental, hablamos de todas las entidades que ya les había comentado hace un momento, los sistemas funcionales, el gobierno nacional, regional y local, el proceso de descentralización. Hablamos de todas estas entidades, pero también tenemos que hablar de estas entidades que de cierta manera velan porque se garantice nuestro derecho o se esté respetando, salvaguardando nuestro derecho a un ambiente sano y equilibrado. Y un ejemplo que quería traer a colación es, por ejemplo, el tema de la actividad minera. Para nadie es un secreto que el Perú es un país netamente minero, desde épocas épocas muy antiguas, correcto, el Perú se ha caracterizado por ser un país minero. Y según información o data reciente,
disculpen. Por ejemplo, vi una encuesta en la cual creo que está acá, justamente el 76% de peruanos estaba a favor de nuestro gobierno, apoya la minería. Entonces uno entra en giros y dice, pero ¿cómo? Si estamos pidiendo que el gobierno entre a apoyar la actividad minera, ¿por qué existen acciones como esa que bloquean el corredor minero? Son preguntas que tenemos que verlo ya no desde un punto de vista legal, sino quizás desde un punto de vista sociológico, ¿correcto? Preguntarnos por qué se dan estos bloqueos del corredor minero y por qué, por ejemplo, el Perú busca que se apoya la minería si en teoría dicen, lo quiero decir porque a veces se estigmatiza mucho que la minería es la actividad que más contamina, ¿correcto? Acá yo no trato de decir ni que sí ni que no, lo que yo digo es por qué existen estos escenarios en los cuales por un lado estamos atacando la minería y en otros lados estamos apoyando la minería, ¿correcto? Pero a lo que voy es, la minería en el país, por ejemplo, si queremos hablar de una actividad puntual y ver el rol del Estado, podemos ver el tema de la actividad minera. La actividad minera en el país, o bueno, la minería se divide en 4 estratos. Se divide en un estrato de la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Y yo les había comentado hace un momento que debemos conocer mucho el tema de las competencias. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una actividad de pequeña minería en el lugar donde yo vivo y por no conocer acudo a una entidad que no es la competente. Por ejemplo, un tema de pequeña, disculpen, la última es artesanal, minería artesanal. Puede ser que es un tema de pequeña minería y yo voy y le pido a la OEFA que intervenga. ¿Qué me va a decir la OEFA? Yo no soy la entidad competente. Por eso es importante conocer el tema de las competencias en el tema de las entidades públicas. Para resumir y no extenderme mucho, el tema de la minería en el país se divide en 2 entidades fiscalizadoras de manera directa, el OEFA y los gobiernos regionales. Entonces ustedes me dirán, Roy, pero tú me dijiste hace rato de un caso de minería en la cual yo iba a la municipalidad. Sí, por eso yo les decía, voy a la municipalidad va a intervenir quizás bajo un tema de no dejar en estado de vulnerabilidad a la ciudadanía y el administrador que le va a decir, entra, supervisa. La municipalidad confiada de ello va a entrar, va a supervisar, va a elaborar un informe, se lo va a trasladar, pero ¿qué va a pasar? Que el administrado poco o nada le hará caso a este informe, toda vez que no es la entidad competente. ¿Qué es lo que debería hacer en este caso la municipalidad? Canalizar con la entidad competente la problemática. Pero Roy, en el tema de minería, ¿estas son las únicas actividades que se desarrollan? No, en el tema de minería también tenemos otro tipo de minería, otras categorías, como es la minería formal, la minería ilegal y la minería informal. La minería ilegal, por ejemplo, y la minería informal se dividen también por entidades competentes, que caen básicamente en los gobiernos regionales. Por eso es que cuando hablamos de Madre de Dios, hablamos de minería ilegal, hablamos del gobierno regional. Es el competente para llamar. Pero ustedes miran, Roy, ¿pero es la única entidad competente? No, porque existen otras entidades que pueden resultar competentes. Y les pongo el siguiente escenario. Es una actividad minera que se está desarrollando en un área natural protegida. El competente sectorial será el gobierno regional, si es pequeña minería, ¿correcto? Pero existirá otra entidad competente toda vez que está colisionando con otro sistema. En este caso es un área natural protegida que es parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuyo ente rector es el CERNAM. Entonces el CERNAM también tiene cierta incidencia, es una entidad competente. Es una actividad minera, o ya, no minera, es una actividad de acuicultura o industrial que está impactando en un cuerpo de agua. Existirá una entidad competente sectorial, si es industria o EFA, si es acuicultura, tendremos que ver en qué tipo de acuicultura, porque puede ser OEFA o gobierno regional, pero se está impactando en un cuerpo de agua, que es parte del Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Entonces existe otra entidad competente, la Autoridad Nacional del Agua. Entonces vemos que respecto de una actividad pueden existir distintas entidades competentes. Lo importante es que estas entidades, uno, nosotros las conozcamos. Dos, que actúen de manera coordinada, ¿correcto? Porque la entidad pública es una entidad con recursos limitados, ¿correcto? Entonces, lo que se debe buscar es lograr más impacto con menos recursos. Y ahora que estamos, y con esto quiero ir terminando para no extenderme mucho y dar paso quizás a las preguntas que se puedan tener. Ahora que estamos en el contexto de las elecciones,
he escuchado diferentes propuestas respecto a las elecciones, respecto a posiciones muy marcadas de proteger el ambiente y otras de promover el desarrollo a cuestas de los recursos naturales. Entonces, todo punto, siempre he dicho que en el derecho no hay blanco, no hay negro, siempre hay un punto gris porque todo es debatible, no hay una verdad absoluta. Entonces, lo que yo quiero decir, dejarles aquí es una frase que dijo Amaris Lachinian, que decía, la oposición intransigente a los megaproyectos es la forma menos inteligente de gestión, pero la promoción irresponsable tampoco es una buena estrategia. ¿Esto qué quiere decir? Que no des mucho, no des poco, no tires mucho, no tires poco, sino que analiza las situaciones. Entonces, eso es lo importante en el tema ambiental. Quizás dejar un poco de lado los prejuicios de esta actividad es la que más impacta o es la que más contamina y la que no se debe desarrollar. Existen casos en todo tipo de sectores. Lo importante es identificar y mitigar esos impactos. Y con eso doy ya por culminada mi presentación con esta frase que siempre la digo a lo largo de mis presentaciones, que es, afirmamos que el hombre es un animal racional, sin embargo el derecho ambiental es la muestra más evidente de que el hombre no ha podido entender lo tremendamente irracional que ha sido. ¿A qué me refiero con esto? Que en un país donde hay un ordenamiento jurídico tan minucioso y tan bien desarrollado en materia ambiental, es la muestra clara de que se requieren de normas para todo. Incluso para el tema de la segregación de residuos en la casa, se requiere una normativa, cuando debería ser algo que viene de casa y es un tema que debería estar interiorizado y no debería existir una norma que me lo imponga para yo recién ejecutarlo. Entonces, eso es lo que quiero transmitir con esta frase. Quiero invitarlos también a que sigan Recuento Ambiental, ¿correcto? Es un espacio de difusión académica en materia ambiental y quiero invitarlos a un webinar que, bueno, está mañana recién sale la publicidad, que vamos a tener la presentación de Natalie Torres López y vamos a hablar de las megatendencias en desarrollo sostenible. Con eso, muchas gracias a las personas que nos han escuchado, a que me han escuchado y a las personas que han participado en mi desarrollo profesional. Sí, con esto estoy dando por culminada mi presentación y quedo a las preguntas o comentarios que tengan a bien formular. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias por su presentación por parte del Instituto NAEP. Y bueno, ahora vamos a proceder a hacer unas preguntas. Acá le han dejado algunas preguntas en el chat de Facebook. Si gusta, se las voy pasando. Por favor. Bueno, primero, unos saludos por parte de Caliucci Erwin desde Argentina, que nos están viendo. Y bueno, una pregunta que tenemos acá por parte de Harold Moncada, que dice, ¿qué sectores aún no necesitan certificación ambiental? Perdón, seguro se refería a qué sectores aún necesitan certificación ambiental. No sé si la pregunta está enfocada en sector o en actividad. ¿Por qué se lo digo? Porque la ley del CEIA te establece una lista, bueno, la ley del CEIA tiene un anexo y ese anexo te dice cuáles son las actividades que deben contar con certificación ambiental, pero te dice que al margen de lo que esté en el marco de este anexo de la ley, van a existir otro tipo de autorizaciones que deben pedirse, que deben tramitarse, que son autorizaciones complementarias al CEIA. Por ejemplo, las fichas técnicas, las fichas, bueno, por ejemplo, sé que en el tema de transporte existen fichas técnicas, o sea, ahí hay estudios de impacto ambiental, pero también hay fichas técnicas que son autorizaciones complementarias al CEIA. Entonces, no sé si la pregunta es qué sectores aún no necesitan o qué sectores establecerían de que no se requiere algún tipo de certificación. La norma es clara, te dice que toda actividad que vaya a generar impactos requiere algún tipo de autorización, ¿correcto? Entonces, en este punto es clara la ley. Todo tipo de actividad que genere impactos requiere una autorización. La autorización, como ya lo dije, puede ser que esta actividad a la cual estemos haciendo ilusión ya esté en el marco de la ley del CEIA, o puede ser que no esté en el marco de la ley del CEIA y su anexo, sino que el sector tenga que regularlo a través de los instrumentos complementarios. Muchas gracias, Magíster. Acá tengo otra pregunta de Unfai Quispe. Dice, ¿qué entidad es la competente de la fiscalización de las plantas envasadoras de gas? Si estamos hablando de plantas envasadoras de gas y actividades industriales, como actividades industriales, la entidad competente es el OEFA. El OEFA es, el Ministerio de la Producción era en su momento la entidad competente. Sin embargo, como ya había comentado yo, ese proceso de transferencia
hacia un organismo certificador y un organismo fiscalizador, el PRODUCE ha transferido todas las competencias al OEFA. Entonces, el OEFA hoy por hoy es competente para realizar la supervisión de las actividades industriales. Ok, entiendo. Ahora voy a proceder a leer unos comentarios que, bueno, dejaron en el Google Meet por parte de Ariel Rubén Rojas Blas. Dice, disculpe, en la Ley General del Ambiente se habla del ordenamiento territorial. ¿A qué se refiere esto y qué tiene que ver con el proceso de descentralización? Correcto, correcto. Bueno, acá no hay que confundir el tema de ordenamiento territorial con el tema del proceso de descentralización. El proceso de descentralización es este proceso que se inició ya por el 2000, que lo que buscaba es que la entidad competente más cercana al ciudadano es el que desarrolla las funciones. Es por eso que lo que se buscaba era que, por el principio de inmediatez, la entidad que esté más cerca al ciudadano sea el que atienda los pedidos y el que sea el competente. Es por eso que se comenzaron a transferir competencias de un gobierno nacional a un gobierno regional. Eso es un proceso de centralización. Está referido al tema de transferencia de competencias. El ordenamiento territorial es un instrumento de gestión ambiental que lo que busca es el tema de ordenar el territorio, no por tema de competencias, no estamos hablando ahí de competencias o de niveles de gobierno, sino que te dice es ordenar el territorio, que dentro de un territorio tengas identificados las zonas industriales, las zonas de residencia, las zonas de actividades agrícolas, las zonas de recreación. ¿Por qué? Porque cada espacio también van a existir diferentes normativas. Por ejemplo, no soy ingeniero, pero sé que en el tema de ruidos existen diferentes, el tema de estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Es diferente en una zonificación de residencia a una zonificación industrial. Los límites son distintos, ¿correcto? Pero si tú tienes un lugar donde es una combinación de todo, donde tú no sabes dónde es industrial, dónde es residencial, lo que va a pasar es que no vas a poder quizás cumplir con tus funciones de manera eficiente. No confundamos, el tema del proceso de centralización es un tema de transferencia de competencias de niveles de gobierno. El tema de ordenamiento territorial es un instrumento de gestión ambiental que lo que te busca es que un espacio sea ordenado de manera amigable, que puedas identificar qué se desarrolla en cada punto de la ciudad. En palabras sencillas. Entiendo, abogado. Muchas gracias. Ok, ahora tengo una más. Es de Gacibel. Dice, nosotros, ¿cómo podemos identificar qué organismo fiscalizador tiene la competencia que va a fiscalizar un proyecto? En este caso, identificar si es el gobierno regional, local o EFA. Bueno, a quien realizó ese comentario, aquí el tema parte de revisar estas normas que pueden ver en la lámina. Esas son las leyes orgánicas en las cuales la ley orgánica de gobierno regional, la ley orgánica de municipalidades, la ley de descentralización, y a esto le sumaría las leyes sectoriales. Tendríamos que revisar cada una de estas normas para saber quién es la entidad competente, ¿correcto? No existe hoy por hoy un listado de entidad competente para determinado tipo de actividad. Ya es el propio desarrollo profesional del día a día el que te hace familiarizarte y ser más rápido en la identificación. Pero a quien no está familiarizado o quien no ha visto esos temas, tendría que revisar la normativa vigente. Bueno, eso sería... Solamente, disculpa, Dígame. solamente. Se parte de una regla o se existía una regla anteriormente de que quien certifica fiscaliza, ¿correcto? O sea, te decía que la entidad competente que certificaba era la que debía fiscalizar, ¿correcto? Pero hoy por hoy, como ya comenté, procesos como estos, donde hay una entidad certificadora y una fiscalizadora, se están desvirtuando. Entonces, puede ser de que hoy por hoy, como les decía, en industrias, produce sea quien certifica. Entonces ustedes dirán, pero la ley dice que quien certifica fiscaliza. Claro, pero a esa ley tú tienes que sumarle escenarios externos como es el tema de la transferencia de competencias. Se partiría de la lógica que certifica, fiscaliza, produce, fiscaliza. Sí, pero espérate un momento, porque ya te comentaba de que produce por un tema de competencia, de transferencia, ha trasladado las competencias a la OEFA. Entonces, produce, certifica, OEFA fiscaliza. Y así sucede en otros tipos de sectores también. Entonces, esa regla que establece la ley que quien certifica, fiscaliza, no aplica necesariamente en todos los sectores. Quería hacer esa salvedad. Entiendo. Ok,
Bueno, ahora tengo otro comentario de Ariel. Dice, primero lo felicito por su excelente ponencia, abogado. Dice, mi pregunta es la siguiente. Así como el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, SNGA, tiene un rol supervisor en materia ambiental, la pregunta, ¿el SINAFOR tiene algún rol supervisor dentro del ámbito medioambiental? Bueno, el SINAFOR es un sistema que pertenece a, es un sistema funcional, correcto, pero que no está comprendido dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, correcto. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental está conformado por estos sistemas. No quiere decir de que en la administración pública sean los únicos sistemas. El SINAFOR es otro sistema funcional que si lo buscamos tiene otro ente rector, pero que también está alineado a otras políticas, quizás no a la política ambiental propiamente dicho, sino a la política de desarrollo agrario o de desarrollo forestal en el país, ¿correcto? Pero también debemos tener en cuenta algo, que las normas ambientales son sectorial, es una norma sectorial, pero a la vez también es una norma transversal, o sea que puede aterrizar en otros sectores. Por eso es que cuando hablamos de otros tipos de políticas, siempre se debe también tener en cuenta el aspecto ambiental. ¿Correcto? Entonces, esos son los sistemas que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. No quiere decir que sean los únicos sistemas que existen en la entidad pública. Existen otros sistemas, pero que van a responder a otras políticas u otros objetivos en el país. Entiendo. Muy bien, y ya bueno, con esto estaría la última pregunta por parte de Nelson León Vilca, en la cual es la siguiente. ¿Por qué en el Perú no se realiza una fiscalización adecuada en la minería ilegal y artesanal? Y sí a la minería legal y más a la gran minería. Es una buena pregunta y es una pregunta compleja de responder a la vez. Y te lo digo por lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la minería formal y la minería ilegal, por ejemplo? Que tú al minero formal lo tienes identificado. Esto es, o sea, yo minero informal soy aquel que ha ido a una entidad pública y le ha dicho, oye, yo quiero desarrollar actividades, necesito que me des los permisos. Entonces yo acudo a esa entidad pública, realizo las gestiones, obtengo una certificación y desarrollo actividades. Palabras más, palabras menos. Pero a esta persona yo la tengo identificada. O sea, sé que Roy Cárdenas está desarrollando actividades en el distrito, por ejemplo, de Magdalena, ¿correcto? Lo tengo identificado, pero esto no sucede con la minería ilegal. La minería ilegal es una actividad donde tú no sabes quién es el que desarrolla actividades, o sea, no sabes, te lo manifiesto en un tema de no hay una base de datos que te diga todos estos son los mineros ilegales, ¿correcto? Ese es un tema, el tema de la identificación. Dos es el tema de la complejidad, porque existen zonas que son zonas de nadie como la de Madre de Dios, donde el entrar a esas zonas involucra un alto riesgo. Recuerdo donde habían funcionarios de entidades de gobiernos regionales donde decían, nosotros entramos ahí y es probable que no salgamos todos los que estamos ingresando. Entonces se busca mucho el tema de la coordinación interinstitucional. Correcto. También el tema es, ¿y por qué es importante la coordinación interinstitucional? Porque los delitos de minería ilegal, por ejemplo, en el Perú, son delitos pluriofensivos. ¿A qué me refiero con delitos pluriofensivos? Que son más de uno los bienes afectados. Por ejemplo, el tema salud, el tema ambiente, el tema trabajo, ¿correcto? Pero es básicamente porque la zona donde se desarrolla minería ilegal es una zona de nadie. Ahora, también no hay que hablar de minería ilegal y solamente hablar de Madre de Dios. Minería ilegal, y hay estudios que te lo dicen, la minería ilegal está presente en todo el territorio nacional. Lo que pasa es que uno de los casos más álgidos o más críticos es el de Madre de Dios, más aún cuando Madre de Dios se conoció como la capital de la biodiversidad. Es increíble que Madre de Dios teniendo esta denominación sea la más afectada por minería ilegal, pero no es la única. Existe minería ilegal en todas las regiones del país. Ahora, lo que pasa es que cuando hablamos de minería, mucho se relaciona con el oro o algún tipo de metal, pero debemos entender que minería, en el tema de minería existe lo que es la extracción de minería metálica y no metálica. La metálica es la que estamos hablando de Madre de Dios, que es la extracción de oro, pero por ejemplo la no metálica es la extracción de arena, y la extracción de arena tú la puedes realizar en cualquier región del país. Esto es, cuando yo veo a un vecino, cuando yo veo a una persona que entra con unos bolquetes y lo que está haciendo es sacando arena de los cerros y trasladando a una construcción o a algún punto de acumulación, esta persona lo que está haciendo es actividades mineras ilegales. Como yo decía, el tema de la minería ilegal, uno, no lo enfoquemos solamente o no relacionemos minería ilegal con Madre de Dios solamente,
está en todo el país. Y dos, una de las complejidades es uno, que tú no tienes identificado al operador minero, y dos, es el tema de la coordinación interinstitucional, toda vez que la minería ilegal es un delito pluriofensivo. Eso es lo que le podría decir a nuestro amigo. Muy bien, bueno, esas serían todas las preguntas por parte de Facebook, como también del lado del Meet. Así ¿Correcto? que bueno, le agradecemos por su tiempo, Magister Cárdenas, le agradecemos también por su presentación, por todo lo que nos ha brindado el día de hoy, y también agradecemos a toda la audiencia por haber estado al pendiente y también haciendo sus preguntas y colaborando con la clase. Es un placer para todos nosotros poder brindar esta información y también para poder juntarnos como profesionales. Ahora, si gusta, también podemos hacer como que una foto grupal para que podamos salir todos. ¿Está bien? Correcto. Sí. Si gustan, todos ustedes pueden iniciar, prender sus cámaras, si es que gustan, y podemos hacer una fotografía para poder publicarlo en el instituto. Así que los que gusten pueden publicar su cámara, encender su cámara, y así podamos tomarnos una foto grupal. Ok, listo. Bueno, ahí tenemos a algunos ahí con su cámara. Muchas gracias por encenderlas. Ahora procedo con la foto grupal. Vamos a empezar en 5. Vayan sonriendo, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias a todos por esta grata noche y por esta presentación, Magíster. Le Muchas gracias a agradezco. ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Que tengan muy buena noche todos ustedes. Gracias.